¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Analízale, que hoy vamos a comenzar planteándoles una pregunta. ¿Serían capaces de estar un día entero sin utilizar su teléfono móvil? Hoy es el Día Mundial del Móvil y ese es el reto que se plantea: 24 horas sin mirar la pantalla, apagando el teléfono o poniéndolo en modo avión. De ello vamos a hablar aquí en este programa, pero antes, como siempre, vamos a poner sobre la mesa algunos datos. ¿Cuánto utilizamos en España de media el móvil cada día? Pues esas cifras dicen que 5 horas con 45 minutos. Nos puede parecer mucho tiempo, pero la realidad es que estamos por debajo de la media mundial, que se sitúa por encima de las 6 horas y media, 6 horas con 37 minutos exactamente. En nuestro país el 5% de la población se considera adicta al móvil y un 15% cree que está en riesgo de ser adicta. Y otro dato más: ¿a partir de qué edad comenzamos a utilizar el teléfono móvil? Los datos dicen que a los 12 años, 8 de cada 10 chavales preadolescentes ya tiene un teléfono móvil, concretamente el 84,5% de la población. En los últimos meses ha surgido un movimiento social nacional para prohibir que los jóvenes tengan móvil antes de los 16 años, y desde el Gobierno se pone sobre la mesa una propuesta para prohibir el uso del móvil en la educación obligatoria, algo que en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma ya se había adelantado, porque desde hace 16 años no está permitido el uso de los móviles ni en primaria ni en secundaria, salvo por razones educativas, médicas o familiares. De todo ello vamos a hablar en este programa, en el que añadimos un término que quizá no conozcan: la nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Ese término es el que define el miedo irracional a no tener móvil o a quedarse sin internet. Esta adicción es una de las enfermedades del siglo XXI. Los que la padecen, por ejemplo, tienen que mirar constantemente el móvil, evitan acudir a lugares en los que se puedan quedar sin cobertura o nunca jamás apagan sus dispositivos. Comienza aquí este programa de análisis, Analízale, dedicado al Día Mundial sin Móvil. Comenzamos ya la primera mesa de análisis sobre este Día Mundial sin Móvil y les presento a los dos invitados que me acompañan. Ruth García, técnico en ciberseguridad del INCIBE, el Instituto Nacional de la Ciberseguridad. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y Jorge Peña, que es el presidente de Proyecto Joven, Proyecto Hombre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar con nosotros, claro. Enseguida analizamos cómo hacer un uso sano y responsable del móvil, cuáles son los peligros, cómo podemos llegar a ser adictos al teléfono móvil. Pero antes de hablar de todo ello, vamos a escuchar las respuestas a la pregunta que ha hecho nuestro compañero Andrés Berlanga en la calle. ¿Podrían ustedes pasarse 24 horas sin utilizar el teléfono móvil? ¿Y cuáles son los principales usos que le dan a este dispositivo? Vamos a verlo. No. Necesito estar conectada. No. ¿Por qué? Porque necesito ver TikTok, Instagram, no podría. Yo sí. Pues si tengo que llamar a algún lado, si me llaman, pero nada más. Yo sí, desde luego. Por supuesto. Yo sí. Un poco con los amigos, un poco de WhatsApp con los amigos y nada más. Y solo dejar en casa porque me pesa hoy. Bueno, redes sociales y bueno, para mirar algo de segunda mano y cosas de esas, pero perfectamente podría estar, yo creo. Sí. Pues en hablar con mis familia, mis amigos. Si estoy con ellos no necesito estar en el móvil para ello. Yo también creo que sí. Que estás muy pendiente de él continuamente. ¿Y dónde tengo el móvil? Y pendiente de él todo el día. 24 y 57.457. ¿Y por qué? Pues porque no lo usé hasta que tuve 45 años. Lo mismo que viví 45 años sin él, pues puedo vivir sin él en cualquier momento. Pero sí puedo pasar sin él, ¿eh? No es que me llame mucho. Además, la tecnología no me va mucho.
No, lo necesito para el trabajo. Para comunicarme, pero bueno, también estaría sin él. De vez en cuando si se me olvida no pasa nada, ¿eh? Queda en casa tranquilamente. Sí, pero a veces sí que cuesta, en verdad. No, no, porque se usa para muchas cosas, para el trabajo, el despertador, mirar horarios, todo. Lo usamos para todo actualmente. Bueno, pues lo que vemos es que dependiendo de la edad se puede o no se puede pasar de estar 24 horas sin el teléfono móvil. ¿Cuál es lo que tenemos que tener en cuenta, Ruth, desde el punto de vista de nuestra seguridad a la hora de utilizar los teléfonos móviles, que se han convertido en un elemento casi indispensable en nuestra vida? Sí, la verdad es que hay que tener una serie de precauciones o hacer un buen uso de él, porque como comentas, pues lo utilizamos prácticamente para todo y almacenan muchísima información personal, accesos a nuestras redes sociales, correos electrónicos, mensajes de chat y todo ello hay que protegerlo. Aunque parezca que a nadie le va a importar nuestra información, pues ya sabemos que los ciberdelincuentes reutilizan todo lo que encuentran para luego sacarle algún provecho, como es la difusión de distintos fraudes. Por tanto, una recomendación fundamental es establecer una medida de protección del dispositivo. Está el patrón, que quizás es el menos recomendable porque es el más fácil de adivinar, pero tenemos PRIN, tenemos ya en muchos móviles la posibilidad de configurar parámetros de biometría como reconocimiento facial o incluso la huella dactilar y por tanto cada usuario que elija el que quiera, pero al menos que establezca un bloqueo en su teléfono, porque aunque solo lo uses, por ejemplo, para contactar con tus familiares por WhatsApp, hay mensajes que probablemente tengan tonos privados, ¿no? Cosas que no quieres que se hagan públicas o que las utilicen en tu contra. Por tanto, esa medida es fundamental. Preguntábamos, Jorge, si la gente podría pasar 24 horas sin móvil. Los más jóvenes no pueden, los más mayores que han vivido mucha parte de su vida sin teléfonos no tendrían ningún problema en dejarlo en casa o en tenerlo apagado durante 24 horas. Esos jóvenes que dependen tanto del teléfono y que llegan a Proyecto Joven, Proyecto Hombre, ¿cuáles son las edades medias y en qué situación llegan? ¿Cuándo piden ayuda? Mira, normalmente, como dices tú, son muy jóvenes. Normalmente son los padres, inclusive los educadores en los colegios, los primeros que nos piden ayuda por el uso y el abuso de las nuevas tecnologías. No estamos hablando de una adicción en la mayoría de los casos de los más jóvenes. Lo que falta, en la línea de que estamos hablando, es que ha aparecido algo que ha venido para quedarse, que son las nuevas tecnologías, y lo que falta es la educación, la formación. Por eso nuestro programa, que es educativo terapéutico, sin duda ninguna, a estos chicos que vienen con estas edades y que vienen con sus padres con una cierta preocupación, aunque ellos también utilizan las nuevas tecnologías, piensan que algunos es abusivo, muchos nos vienen pues porque están todo el día en la habitación metidos y no salen, no tienen prácticamente relaciones. O sea, son problemas de tipo psicológico que nos pueden aparecer, pero sobre todo es por el uso y el abuso de las nuevas tecnologías. El uso se va a generalizar, porque todos lo necesitamos, lo has visto en la entrevista. La gente necesita para comunicarse, no quiere estar solo, atiende a todas las noticias por ahí, que eso es otro peligro, ¿no? Atiende a todas las noticias por las redes, que no solamente es el que te cojan datos, es que te dan datos falsos, entonces son las dos partes. Pero sobre todo es eso, que el dar el paso a que se convierta en una adicción, ojo, o sea, la cosa va todavía muy lenta, porque es algo que ha empezado nuevo. ¿Aparece algún caso con adicción? Sí, porque a algunos les afecta muchísimo, inclusive pues llegan a ser violentos con la familia por el hecho de que no les dejen utilizar las nuevas tecnologías. O sea, todo eso a nivel psicológico, a nivel terapéutico es lo que nosotros trabajamos. Y sobre todo el miedo que tienen los colegios, los centros educativos, porque los niños no atienden, porque están... Y hay algún colegio, en concreto en León, que utiliza las nuevas tecnologías para educar a los niños y para que sepan utilizarlas, sin miedo de ningún tipo. Es decir, que no es algo malo, sino que es algo que está para aprender a utilizarlo. En la segunda parte hablaremos también de educación y de la normativa que tenemos en Castilla y León respecto al uso de los teléfonos móviles dentro de los centros educativos, pero desde INCIBE, Ruth, también hacéis mucha labor en estos centros enseñando, porque la tecnología, lo decía Jorge, ha venido para quedarse. Lo que tenemos que hacer es saber hacer un buen uso, un uso sano de esos teléfonos. ¿Qué es lo que os encontráis con los más pequeños y los más jóvenes? Claro, a ver, está claro pues que el móvil es algo atractivo para los menores, pues porque les permite jugar, les permite descubrir cosas que a lo mejor de otros medios no encuentran, y lo que tenemos que hacer pues es intentar conectar con estos jóvenes, con estos niños, que por qué quieren usar la tecnología, y guiarles, ¿no? Explicarles que a ciertas edades pues no es que no les quieras dejar utilizar el teléfono o navegar por cualquier página web o instalar cualquier aplicación, sino
hay contenidos pues, que no son adecuados para su edad, lo mismo que hay películas, que hay programas de televisión, hay que ir viendo en función de la edad del menor y también de su grado de madurez, porque no todos los niños a las mismas edades están igual bueno, no son capaces de razonar o de comprender de la misma manera, pues bueno, hay que adaptar un poco todo el mundo virtual para ellos y los padres y bueno, cualquier profesional que esté en contacto con los menores, tenemos que aprender a ayudarles, ¿no? a guiarles, pues no solo con herramientas de control parental, que están muy bien como medida complementaria, pero sobre todo, por ejemplo, en las edades más tempranas, acompañarles, ¿no? en ese proceso de aprendizaje, interesarnos por las cosas que les puedan interesar, proporcionarles contenidos de calidad en lugar de dejarles un teléfono y que encuentren allí ellos lo que quieran, para que nosotros estemos bueno, pues desconectados o haciendo otras cuestiones de nuestro día a día. Por tanto, nosotros apostamos mucho pues, por todas estas herramientas que no solo son técnicas, como decía, de control parental, sino también mucho de supervisión, acompañamiento, para poder así ayudarles pues, desde las edades más tempranas y que según vayan creciendo pues, podamos ir proporcionando más distancia, más cancha, ¿no? Por decirlo de una manera más coloquial, para que puedan ir descubriendo nuevas cosas, pero siempre pendientes de ellos y no dejarles el teléfono, que se vayan con él a cualquier sitio, que se aíslen en sus habitaciones. Al final, como decimos, tiene la tecnología muchísimos usos súper interesantes para investigación, para aprendizaje, para comunicación, puedes potenciar muchísimas habilidades, pero claro, si no se usa de manera correcta, exponemos a los menores a muchos riesgos, que es precisamente lo que como padres, tutores, educadores o personas que estén relacionadas con el sector tenemos que evitar y ayudarles pues, a guiarles en ese proceso. ¿Y los padres están o estamos haciendo esa labor educativa con los hijos? Yo creo que todavía hay mucho por hacer, porque tenemos muchas veces la sensación pues, de que realmente sabemos que hay riesgos en el móvil, pero no nos estamos implicando al 100% en el sentido de preferimos prohibir que implicarnos, aprender qué riesgos pueden encontrar, cómo configurar los dispositivos correctamente pues, para minimizar esos posibles riesgos y bueno, no delegar todo en herramientas de control parental. Hay que implicarse un poco más, la ciberseguridad no solo afecta a los menores, también nos afectan a los adultos. Ya estamos viendo que los fraudes, por ejemplo, están a la orden del día, recibimos SMS que si no conocemos las tácticas, ¿no? las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes, podemos caer perfectamente en engaños. Entonces, muchas veces tenemos que aprender también ciberseguridad los mayores, nos guste o no, porque si queremos proteger a los más pequeños, claro, pues nosotros también tenemos que estar al tanto. Y yo creo que la excusa de que yo no he crecido con la tecnología o es muy difícil para mí, tenemos que romper ya un poco esa barrera, porque hay servicios como los que presta INCIBE que tienen mucha información explicada de una manera muy sencilla para que todos podamos aprender ciberseguridad y por lo menos a nivel básico podamos tener unas medidas de protección esenciales. Ahora nos cuentas esos aprendizajes que podemos hacer los adultos. Jorge, cuando llegan esos padres o esos jóvenes que creen que están cayendo en la adicción a las nuevas tecnologías, ¿cómo llegan? Los padres, dices. Los padres y los hijos. Llegas a descubrir de que ellos están cada vez mucho más enganchados que los hijos. O sea, efectivamente, el padre es capaz, lo que comunicaba nuestra compañera hace un momento era eso, ¿no? A veces los padres creen que el problema lo tiene el menor sin darse cuenta de que ellos están siendo el alimento de ese problema con el menor, ¿no? Al padre lo ven también, utilizando el móvil continuamente. Muchas veces el padre dice, no salgas de casa sin el móvil por si te pasa algo. Cuando nosotros éramos chavales salíamos y si nos pasaba algo ya les avisarían, ¿no? O sea, se han creado una serie de mitos que han calado muy bien y entonces se ha convertido todo lo que es los TIC se han convertido en casi una obligación, más que una necesidad, una necesidad, ¿no? Y entonces están en esa línea los padres, o sea, los padres están, mi hijo qué mal lo hace, pero no se dan cuenta que ellos también lo están haciendo mal, ¿no? A veces creemos que ellos son producto de lo que también nos ven a hacer a nosotros. Y entonces cuando vienen tenemos que hacer también una parte educativa con los padres. No solamente es con los hijos, es con los padres. Y claro, les extraña, ¿no? Si quieres que te ayude, yo voy a ayudar a tu hijo, pero tenéis que venir vosotros también, que os vamos a ayudar. Se creen que te dejan ahí el hijo y que vas a hacer actividades para que deje... No, perdona, es que ¿cuáles son tus costumbres y por qué ha llegado tu hijo a esto, ¿no? Entonces es un trabajo y es lo propio de Proyecto Hombre, es con la familia,
y con el que tiene el problema. Y luego cada vez hay más adultos que vienen con problemas de juego, sobre todo, a través y que se han convertido en juego patológico, en ludopatía. Porque ahí ya no hay que ir a un casino, lo puedes hacer con un móvil. Entonces ya hay personas muy afectadas, adultas. ¿Y cómo es el trabajo que se hace con los jóvenes, con los chavales y con los padres de manera conjunta para lograr atajar esa adicción? Hacemos fundamentalmente talleres. No son grupos tan específicos como es con otras adicciones, porque estamos diciendo que es muy temprano para que encontremos una adicción en un menor al móvil. Hay algún caso, pero raramente es porque tiene alguna patología el menor, ¿no? Entonces, fundamentalmente se hace con talleres en esa línea de educación. ¿Qué es lo que ocurre? Le puedes enseñar desde cómo el niño en el colegio no va a querer saber lo que es el Ebro, pero a lo mejor por Google le encanta y descubre dónde está el Ebro y por dónde pasa el Ebro. Quiero decir que puede ser educativo en un momento determinado, depende si le enseñamos a manejar todo lo que le va a venir a partir de ahora, ¿no? El comunicarse con los amigos, pues hay que enseñarles afectividad porque están perdiendo lo que es el contacto con otra persona, que es muy importante a esas edades. Entonces hay que darles toda una formación que les ayude a todo ello, ¿no? Los padres se creen que vienen a que les hagas no sé qué, siempre vienen con el carácter mágico que con una pastilla se arregla. Esto no se arregla con una pastilla y sencillamente lo que ocurre es que el padre es parte de la solución del problema. ¿Sí? Y el colegio también, cuando el colegio se deja, a veces damos formación suficiente para que sepan manejar la situación que les ocurre en el aula. ¿De qué edades estamos hablando, esos chavales que llegan a Proyecto Joven? Es que tampoco creas que a nosotros nos llegan puros de TIC, Normalmente tienen TIC, han fumado algún porro, hay una problemática familiar que les ha hecho pedir ayuda. O sea, la gente no pide ayuda porque, oye, que mi hijo tiene un móvil, no, pide ayuda porque hay un problema familiar, o sea, es un síntoma más de una serie de problemas familiares, de los estudios y tal. Entonces, toda esa problemática hay que trabajarla, ¿no? Entonces nos vienen desde chavales de 14 años, 15 y luego muchos adultos también, cada vez más mayores y mayores de edad. Pero vienen eso, dices, es que yo tengo problema con el móvil, la atiendes por eso. Pero luego descubres que tiene problemas con el alcohol o que tiene problemas porque fuma. Hay otra problemática que no te ha contado de entrada y que aparece. No es un síntoma de un montón de cosas que le pasa a la persona y que le pasa al adolescente. Y hay que ayudarle a madurar, porque es un adolescente. ¿Y con trabajo se consigue? Sí, después de esos talleres. Hombre, estamos empezando muy pronto con los TIC, ¿no? Pero se consigue. Somos expertos en adicciones, hay mucho tipo de adicciones, con y son sustancia, estas son adicciones sin sustancia y somos eficaces dentro de lo que cabe. Estamos hablando que Proyecto Hombre tiene una eficacia de un 60 a un 70%, o sea, hay un 30% que se nos escapa, O sea, quiere decir que todavía hay que seguir mejorando, estudiando y ver cómo se hacen las cosas, ¿sí? Ruth, decías antes, en INCIBE hay mucha formación, mucha información para los padres para poder ir guiando a sus hijos por el camino correcto en el uso de las tecnologías, de los teléfonos móviles, de las tablets y de estas pantallas que se utilizan en la educación. En los colegios hay algunos que solo utilizan tecnología, pero en casi todos, de alguna manera, antes o después, miran a las pantallas también durante las horas que están en ese periodo escolar. ¿Cuál es esa información que podemos encontrar y dónde? Sí, pues en la web de INCIBE, en el espacio concretamente de menores, encontramos distintas secciones, unas dirigidas para educadores, otra para familias, y hay recursos de interés, como por ejemplo en el caso de los educadores, pues unidades didácticas, actividades para que puedan trabajar en el aula todos estos temas, no solo ciberacoso, sino también pues el uso excesivo de las TIC, cómo hay contenidos no adecuados en la red, cómo prevenirlos, cómo no acceder o infectar nuestros dispositivos para prevenir fraudes. Se abordan muchas temáticas que al final pueden afectar a los menores. En el caso de las familias, pues además de ofrecerles herramientas de control parental, también hay otros recursos, por ejemplo los pactos, que suelen funcionar muy bien para, bueno, pues a cambio de que tú hagas estas tareas o estas funciones, te dejo utilizar, por ejemplo, el dispositivo esta hora o en estas franjas, o jugar a esta aplicación X tiempo, es decir, llegar a una negociación, y ese tipo de recursos pues, pueden fomentar pues, conexión entre padres e hijos y una buena relación y armonía, y que no haya discusiones constantes de quiero usar más tiempo el teléfono, quiero usarlo menos, yo ya llevas mucho... Bueno, pues
que ayudan de alguna manera a mediar. Y también, por ejemplo, pues hay guías de control parental, de estrategias que se pueden utilizar con nuestros hijos pues para ir poco a poco enseñándoles e introduciéndoles de una manera segura en la tecnología. De manera adicional, pues en la web de CIBE vamos a encontrar, en el espacio en este caso de ciudadanía, mucha información ya relativa a cómo configurar de manera segura los dispositivos, porque eso también es importante. Claro. De hecho, próximamente vamos a publicar cursos online para configurar dispositivos tanto Android como iOS de manera segura, pues como decía al principio, para bloqueo de dispositivos, cómo hacer copia de seguridad de la información que contienen, cómo evitar fraudes que nos puedan llegar a través del teléfono, e incluso todo el tema de las aplicaciones que ya sabemos que les otorgamos muchos permisos y que pueden llegar a hacer las empresas con esa información. Entonces, bueno, animo a todos aquellos que nos estén escuchando que visiten la web porque realmente van a encontrar, yo creo que muchos recursos que van a resolver muchas de sus dudas y problemas. ¿A qué edad debería o sería seguro que empezasen a utilizar los teléfonos móviles los niños? Bueno, aquí es un poco lo que comentaba antes, no hay una edad exacta de a los 5, a los 6, a los 12 regalo uno, bueno, se han establecido como edades, ¿no? Incluso modas de que ahora en la comunión pues un móvil o cuestiones similares, pero realmente no hay una edad como tal. Hay que ver un poco cuál es la madurez del menor y qué uso va a hacer del teléfono, para qué quiere el teléfono, qué uso le va a dar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo con toda esta mezcla de datos, pues si vemos que nuestro hijo realmente pues, necesita el teléfono para estar localizado porque se va a ir a un sitio que a lo mejor, pues si tiene algún problema es importante que nos llame, o si simplemente tiene 11 años, le vamos a dar el teléfono para que esté en su habitación jugando. Vamos a medir un poco todos estos factores para tomar una decisión como padres y ya ver realmente pues, cuál es la edad más adecuada, pero realmente no te sabría decir una edad concreta porque creo que realmente no la hay. Decías antes que las herramientas de control parental no son lo más importante, que antes que eso hay que hacer una enseñanza a los menores para saber cómo evitar los peligros que se pueden encontrar en Internet, en esa pantalla. Las herramientas de control parental pueden ser contraproducentes en el sentido de, como sé que me están controlando, yo cuando puedo, me puedo escapar, hago lo que me da la gana porque sé que en este periodo a lo mejor o encuentro alguna manera en la que evadir esas herramientas de control parental. A ver, las herramientas de control parental, en primer lugar, pues siempre hay que comentárselo al menor de voy a instalar esta herramienta porque te va a ayudar a que no accedas a contenidos que te puedan hacer daño o hacer sentir mal, vídeos violentos, por ejemplo, no estoy hablando tampoco de cosas... Pero bueno, a un niño pequeño, si se encuentra en YouTube viendo a lo mejor Peppa Pig y se le cuela un anuncio o otro vídeo que nada tiene que ver y tiene armas, algún asesinato de algún animal o cuestiones de este tipo, pues le pueden hacer sentir mal y acarrear problemas a posteriori. Queremos protegerle, entonces le vamos a decir, vamos a instalar esta herramienta. Obviamente, según vaya avanzando en edad, pues esas medidas restrictivas habrá que ir suavizándolas y obviamente si un adolescente quiere saltarse las medidas es probable que buscando en internet o simplemente utilizando el móvil de otro amigo que no lo tenga configurado pues que pueda hacer las cosas que con su móvil no tenga, es decir, no son medidas 100% bueno, que tengan una fiabilidad 100% porque si tú quieres acceder a otros contenidos desde otros dispositivos vas a poder, pero es verdad que en las edades tempranas sobre todo, pues bueno, pueden prevenir muchos riesgos. ¿Cuáles serían las señales de alerta, Jorge? Mira, primero has hecho muy bien en traernos a dos partes de la moneda, ¿no? Ellos están preocupados de la seguridad. Nosotros estamos preocupados de los mitos, porque eso es lo que entra más en la persona. Porque podemos poner herramientas que limiten cosas, pero hay mitos que nosotros hemos observado que se transmiten. Por ejemplo, inclusive formas de pensar. La violencia de género dentro de los adolescentes se está transmitiendo por las nuevas tecnologías. Hay una cantidad de mentiras que van entrando en el adolescente y que son muy peligrosas. Son peligrosas pues porque entre ellos mismos son un grupo de iguales que se transmiten información y entonces llegan a creerse cosas y estamos creando un mundo de jóvenes y adolescentes con una serie de creencias equivocadas. Y por eso nosotros intentamos hacer algo terapéutico. Ellos tienen que hacer la seguridad, que está muy bien, nosotros tenemos que hacer luego cómo manejar a esa persona que ha sido afectada muy internamente por las nuevas tecnologías. A lo que tú me preguntabas, los síntomas, el mismo que todas las adicciones. Mira, violencia.
intentas quitarle el teléfono y es lo mismo que cuando a uno le quieras quitar la droga, está inquieto, está nervioso, está violento. Es lo primero que notan los padres, dicen, es que no puedo con él, era distinto, ahora viene y contesta y es violento, inclusive, aunque haya sido algunos casos esporádicos, ocurre en otros más frecuentes de violencia entre el padre y el hijo por el hecho de que le ha impedido pues, utilizar, le ha apagado el ordenador o le ha quitado el móvil, produce violencia. Produce violencia en el colegio. El colegio, cuando un colegio intenta quitarle un móvil a uno, eso es sagrado. O sea, eso empieza a indicarte que hay un síntoma de que hay algo que ocurre ahí. Segundo síntoma, la mentira. Todas las adicciones traen consigo mentira. Con lo cual empiezas a notar de que él te engaña de cosas. ¿Por qué? Porque está pendiente de lo que a él le ocurre, ¿no? Y además, como todas las adicciones, si tú en un momento determinado se lo quitas, hay violencia, pero también empieza a pasar un mono. ¿En qué consiste el mono? Pues que oye cualquier ruido y se cree que es el móvil que le está tocando, ¿eh? Entonces eso es un síntoma de abstinencia como lo producen otras sustancias. Luego quiero decir que tiene muchos parámetros muy parecidos a la adicción, o que del comienzo de la adicción, pero el más significativo es ese, en la violencia, quítale el móvil. Nosotros a lo mejor les damos pautas, bueno, pues que no tengas el móvil en la habitación por la noche, que ya es difícil, porque muchos de ellos luego tienen fracaso escolar, etcétera, porque tienen el móvil en la habitación y están allí escuchando lo que sea o comunicándose con alguien, lo tienen ahí con el ruido que está produciendo, si toca o no toca, están inquietos y eso produce una ansiedad, y la ansiedad también te viene muchas veces el adolescente y los padres con bastante ansiedad, ¿no? De qué está ocurriendo, o sea, hay que conseguir tranquilidad. Si te das cuenta, esas son las partes más psicológicas de todo este problema, ¿no? Que esa es la nuestra, el experto. Nosotros no sabemos mucho de medidas de seguridad, inclusive colaboramos mucho con los cibervoluntarios, que es una organización que ya hay por ahí que también da formación y que da cosas y tal, ¿no? Que dan talleres y cosas de este tipo. Pero porque nosotros de las medidas de cómo evitar peligros mayores no sabemos, como no sabemos cómo evitar que las mafias distribuyan droga, no es nuestro campo, ¿eh? Nuestro campo es casualmente el conocimiento de la persona y cómo ayudarle con eso para que no le perjudique. O sea que cuando vemos violencia y síndrome de abstinencia con adolescentes o incluso con adultos es cuando tenemos que comenzar a preocuparnos. Ahí ocurre algo, sí. Tú si le quitas el móvil en clase a un chico y te dice, vale, es la norma, estamos bien, pero como se ponga violento y empiece a amenazar y a decir, no, yo tengo mis derechos y tal, y empieza a imponerse, significa que ahí está ocurriendo algo, ¿eh? O sea, hay síntomas que nos van indicando de que hay un peligro intrínseco en lo que está sucediendo. ¿Estáis notando cada vez que llegan más personas, jóvenes, chavales y también adultos, con este principio de adicción? Sí. Esa adicción que se llama nomofobia, como hemos visto al principio del programa. Sí. Mira, como las adicciones no aparecen de repente, o sea, tú bebes un día un vaso de vino y no pasa nada, pero cuando empiezas a beber botellas, después de unos años eres un alcohólico. Bueno, a nosotros llegan cuando ya empiezan a haber esos síntomas difíciles. A lo mejor ya el niño viene utilizando los móviles o internet o el ordenador o la tablet, pues lleva ya muchos años, pero el niño ha evolucionado también delante del dispositivo. El niño al principio fue con curiosidad, empezó con juegos, que a veces es un poco peligroso porque los juegos llevan a que tengas alicientes también de estímulos personales, descargas de adrenalina, y entonces cada vez el juego tiene que ser más complicado y se convierte en un juego patológico, claro, en un juego más lúdico en el cual tengas beneficio de algún tipo, o ganarle a uno o ganar dinero. O sea, quiero decir que los principios pueden ser muy educativos, pueden ser principios de uso, pero luego la cosa se va complicando. Por lo tanto, cuando vienen a nosotros ya ha habido un proceso mayor o menor, de mayor tiempo, depende también de la persona, la personalidad. No todo el mundo es adicto, todo el mundo que va a un botellón no acaba siendo alcohólico, porque si no estaríamos buenos. Quiero decir que algunos que van al botellón son alcohólicos y otros pues lo han usado de forma lúdica y luego desaparece o consumen menos. Entonces en esto pasa lo mismo, no sabemos cómo es la naturaleza de ese niño y hay que analizarlo y hay que hacer un diagnóstico para ver si le ha perjudicado más o menos y cómo es el perfil de sus padres, si le están ayudando o no le están ayudando, cómo es el perfil del colegio, del ambiente que tiene el colegio. Sabemos que se transmite mucho todos esos mitos, el bullying de unos a otros, se amenazan, se transmite muchísimo machismo, por ejemplo, en las redes, es una de las cosas que más se detecta.
y no lo estamos analizando, ¿no? De cómo se utiliza en el fondo todas esas cuestiones, ¿no? Es un tema que está comenzando, que va a ser complicado y que va a ser de futuro, porque digo que se va a quedar. Por lo tanto, o nos formamos bien y buscamos buenas prácticas para desarrollarlo. Por eso todavía ni a nivel psicológico ni a nivel de las instituciones están viendo muy bien cómo afrontar este problema. Estamos dando todavía brochadas de a ver cómo ayudamos en esto, porque puede ser que traiga más variantes y que haya que añadir más cosas para poder ayudar a la gente que venga afectada por las nuevas tecnologías. Ruth, de manera rápida, vosotros cuando vais a los colegios también detectáis de alguna forma esos chavales que pueden estar empezando a tener un principio de adicción por las preguntas que os hacen cuando os acercáis a ellos. Más que adicciones, lo que sí que detectamos es que cuando tocas algunos temas, ves miradas entre ellos que dices, este tema se ha reproducido o ha pasado, por ejemplo con el tema de ciberacoso, o cuando hablas de ciertos contenidos que a lo mejor es mejor no publicar, porque luego te pueden perjudicar, no solo en el corto plazo, sino a medio o largo plazo, porque ya sabemos que una vez que está en internet y se viraliza un contenido, aunque tú luego lo borres, ya puede estar en el otro lado del mundo, claro, si nos ponemos en un punto extremo. Por tanto, una adicción como tal, nosotros en una jornada, en una sesión formativa, no identificamos obviamente, pero sí que detectamos temas que podamos abordar que realmente les afecta o con los que se sienten identificados, porque como digo, pues o hay alguna pregunta o incluso muchas veces el cómo se comporta o cómo se miran entre algunos, pues sí que nos da pistas. Bueno, pues dejamos el tema educativo sobre la mesa, que es lo que vamos a abordar después de la publicidad con nuevos invitados. Le damos las gracias a Ruth García de INCIBE por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y a Jorge Peña de Proyecto Joven Proyecto Hombre. Muchísimas gracias. Nada. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos enseguida hablando del Día Mundial sin Teléfono Móvil, ahora ya centrado en el ámbito educativo. Comenzamos esta segunda parte de este programa de análisis dedicado al Día Mundial sin Móvil. Terminamos la primera hablando de la educación, deslizamos ese tema que es el que vamos a hablar en profundidad en esta segunda parte, el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. En el mes de enero el Ministerio de Educación, junto con las comunidades autónomas, comenzó a regular ese uso a nivel nacional, pero aquí en Castilla y León ya llevaba más de una década, 16 años concretamente, regulada esa presencia de los teléfonos móviles en los centros educativos. En esta segunda parte me acompaña aquí en el plato como invitado Javier Ampudia, que es el presidente de la Junta de Personal Docente de León y también delegado de CSIC. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es la relación con los teléfonos móviles en los centros educativos desde el punto de vista del profesorado? Pues es difícil, es una relación difícil en la que no me extraña que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras de los centros educativos pidan una regulación taxativa más tajante para que la autoridad del profesorado pueda cortar aquellos casos disruptivos del uso del móvil y también pueda a la vez poder utilizar el móvil con medios educativos o con métodos pedagógicos, como se está haciendo en Castilla y León. Desde el año 2007 el decreto 51 permite a los centros públicos y concertados hacer esto y es una cosa que aplaudimos, porque creo que en Castilla y León fuimos pioneros. Todas las demás comunidades más o menos han ido adaptándose a esta normativa que tenemos. Y le damos la bienvenida también a través de videoconferencia a nuestro segundo invitado, José Miguel Sáez Carnicer, director de Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación de Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es esa normativa que tiene Castilla y León desde el año 2007 respecto a la utilización de teléfonos móviles en los centros de educación? Bueno, creo que ya ha sido citada anterior por mi compañero de mesa, Javier. Simplemente por decir que la Junta de Castilla y León ya en el año 2007 dictó una norma, el decreto 51/2007, que determinaba el uso de todos los aparatos electrónicos en el ámbito educativo. El teléfono móvil, como dispositivo electrónico que es, queda limitado a un uso pedagógico en que sea determinado por el centro y por el docente. Es decir, a tal efecto, yo creo que esto es ampliamente conocido, pero no obstante, el año pasado, a finales del mes de diciembre,
la Secretaría General de la Consejería dictó una instrucción recordando este y otros temas, y la instrucción recalca que el decreto autonómico regula el buen uso de los aparatos electrónicos a través de los planes de convivencia y a través del reglamento interior del centro. Yo creo que esta práctica había sido extendida ya en la totalidad de los centros de Castilla y León y creemos que el uso está siendo correcto. Además de ello, se ha hecho un refuerzo, se han dado cursos a las familias de concienciación del uso del teléfono móvil y en este sentido es como está actuando la Junta de Castilla y León. Con esa normativa que viene desde el año 2007, ¿ha detectado la Consejería algún tipo de problema en algún centro educativo a la hora de cumplirla? Porque el uso de los móviles desde 2007 se ha generalizado mucho más y la edad de inicio de uso del móvil ha bajado mucho. Es que el uso del móvil dentro del centro educativo no hemos detectado problemas, es decir, no hemos tenido casos o detectado casos en que dentro del centro educativo haya habido un mal uso del móvil, porque además los propios profesores son los que determinan cuándo se puede utilizar, cuándo no se puede utilizar y la vigilancia del mismo. Otra cosa es el uso del móvil que pueden hacer los alumnos fuera del centro, que eso ya pues no podemos llegar a tener un control. El Ministerio ha comenzado conversaciones con las comunidades autónomas para poner en marcha una normativa a nivel nacional como la que ya tiene Castilla y León desde el año 2007. ¿Qué es lo que está aportando la Junta con la experiencia que tiene a esas mesas que ha comenzado a hacer el Ministerio? Bueno, yo lo que le puedo decir es que hay que recordar que la normativa en materia de teléfonos móviles no corresponde al Ministerio, sino a la comunidad autónoma, a cada comunidad autónoma. Y yo creo que la línea que el Ministerio quería hablar y habló en su momento en una reunión en la que asistí yo, básicamente han cogido el sistema de nuestra comunidad autónoma, es decir, el uso del móvil para uso pedagógico, el uso del móvil determinado por los centros y determinado por los docentes. José Miguel Sáez Carnicer, gracias por haber participado esta noche en este programa. A vosotros por invitarme y un saludo para todos. Un saludo también para todos. Buenas noches. Javier, en el día a día realmente no hay ningún problema a la hora de que los estudiantes, me imagino que quizá en secundaria es cuando puede haber una mayor problemática. ¿Qué es lo que detectáis vosotros desde la Junta de Personal Docente? Desde la Junta de Personal, como muchos de nosotros no estamos en los centros día a día, tenemos que basarnos en las opiniones o comentarios que nos dan múltiples compañeros a todas las organizaciones sindicales y bueno, normalmente la tónica general es que no hay un problema general en Castilla y León de uso disruptivo, o sea malo, de móvil en las aulas, pero sí hay un problema de adicción al móvil en el que, por ejemplo, en las excursiones o en los recreos o en las actividades extraescolares, pues hay que andar con 1000 ojos para que no hagan un uso malo, por ejemplo, grabar al profesor o grabar a alumnos con notaciones de burla o de acoso. Todo eso sí que está ocurriendo, no mayoritariamente, gracias a Dios, y es difícil ponerle solución, es muy difícil, tienes que estar con 1000 ojos, pendiente continuamente y es un trabajo ímprobo. Entonces, por eso no nos extraña que el profesorado pida masivamente una regulación más tajante, es decir, prohibición total. Y por otra parte, con nuestros contactos, como normalmente en la Junta de Personal Docente tenemos un contacto directo con las asociaciones de madres y padres, sobre todo con FELAMPA, porque estamos con ellos en lucha todo el día, ¿no? Y también nos valoramos mucho su juicio, ¿no? Y es que los padres dicen que a lo mejor la prohibición total del móvil en las clases no es del todo bueno, porque ellos necesitan que sus hijos tengan un conocimiento responsable, saludable del uso del móvil. Hay muchos talleres, como ha dicho el director general, las ONGs tienen muchos talleres de uso responsable y saludable del móvil para evitar adicciones, para evitar acosos, para evitar entrar en páginas no deseadas, con páginas de porno o páginas de apuestas online. Y hay muchísimos talleres que se pueden y se deberían dar en el centro educativo. Entonces, conciliar estas dos cosas, ¿no? El deseo del profesorado de que no se haga un uso disruptivo del móvil y el deseo de los padres, de las familias con los que el profesorado trabajamos íntimamente para que eduquemos desde los centros educativos a sus hijos en este uso responsable, pues
hay que amalgamar eso y eso es complicado. Entonces, mi opinión y la opinión de la Junta de Personal creo que es que se están haciendo las cosas bien gracias al acierto del profesorado y a la buena predisposición de las familias, pero se necesitaba una cosa que es obvia. Si estuviese ahora el director general diría, joder, vosotros siempre con lo mismo. Se necesitan bajar las ratios. Tú no puedes estar pendiente de tus 150 alumnos que tienes repartidos en varios cursos. Tienes que, para conocerles, para saber si están sufriendo acoso por el móvil, para saber si tienen una adicción, para saber si están aprovechando las enseñanzas escolares porque no tienen un conocimiento difuso por culpa de una adicción excesiva al móvil que impide fijar los conocimientos, impide la capacidad reflexiva o de pensamiento crítico. Sí. Para ver todo eso necesitas tener pocos chavales. Si no, teniendo 150 o 200 alumnos es imposible, se pierden en la masa. Por eso la inveterada petición de que se reduzcan las ratios alcanza aquí, en el problema de los móviles, mucho más razón. Tener una pantalla durante la etapa escolar, aunque no se mide, está comprobado que reduce un 20% la atención en el momento de las clases. ¿Crees que es correcto que el ejemplo de Castilla y León, está bien que Castilla y León sea ejemplo para el resto de España? Y también, claro, vosotros como profesores también compartiréis la experiencia desde 2007 con el resto de compañeros de otras comunidades autónomas. Sí, sí. También es verdad que hay que poner sobre la mesa lo que hemos dicho en otras ocasiones. Castilla y León es una isla, lamentablemente por culpa de la demografía, ¿no? del crecimiento demográfico, es una isla en comparación con el resto de las comunidades autónomas. No podemos comparar los problemas de Cataluña con 10 millones de habitantes, los problemas de Castilla y León, que es una comunidad enorme, con una gran zona rural. No existen apenas problemas como, repito, con el uso disruptivo del móvil. En Cataluña, en Andalucía, en Baleares son muchísimos, no masivos, pero muchísimos más. ¿Nos gustaría que pudieran tener nuestra experiencia? Claro que nos gustaría, pero no pueden, porque nuestras familias son más estables que las suyas, nuestro alumnado es más estable, con más criterio, mejor educado que las suyas, entonces partimos en Castilla y León con una ventaja. Lo que tenemos que hacer en Castilla y León es limar los pequeños flecos que van quedando, que es el alumno que es disruptivo de por sí, es disruptivo con la voz, es disruptivo con los ruidos y es disruptivo con el móvil. ¿Cómo se arregla esa disrupción? ¿Solo atendiendo al móvil? No, porque la disrupción de ese tipo de alumnos que están en algunos centros gueto, a la consejería no le gusta que llamemos así, pero hay centros gueto, el problema no es el móvil es una característica más de toda la casuística que ampara a este tipo de alumnos, y felicitamos al profesorado que está ahí día a día porque tiene que hacer frente al móvil, a las voces, a los acosos, a los gritos y demás. Eso es lo que debería en Castilla y León poner solución la consejería, y no lo pone. Pero la realidad entonces es que sanciones en los colegios o problemática grave porque los alumnos tengan dispositivos móviles que están prohibidos, aquí en la provincia de León, bueno, en Castilla y León, que es la normativa es autonómica, no hay. Hay muy pocas. Cuando un alumno o alumna coge el móvil y hace un uso no adecuado, no irresponsable, es decir, cuando está mandando mensajes mientras está la clase o cuando lo pone para que haga muchos ruidos y distraiga a sus compañeros y al profesor, cuando pasa esto se le amonesta por escrito, y cuando hay un número que el reglamento de régimen interior diga que es el número de amonestaciones para hacer una falta grave, una falta media o una falta grave, eso se está haciendo. No es masivo. En las estadísticas del Observatorio de la Convivencia observamos que las amonestaciones puestas por el uso disruptivo del móvil son muy pocas, son apenas imperceptibles, y se concentran en unos cuantos centros. Entonces, la labor que hay que hacer es en esos centros. Ahí es donde la consejería tenía que poner toda la carne en el asador. ¿Cómo? Pues disminuyendo las ratios, dando más profesor, estabilizando plantilla, proponiendo expertos que vayan a comentar a estos alumnos y alumnas y a sus familias los problemas tocantes al uso malo del móvil, porque si no se hace así, en estos centros no solo se acumulan los problemas por otras causas, sino que los móviles vienen a ser una causa más. Y los problemas que provoca el móvil, sobre todo acoso, bullying,
sexting, ¿no? Que es mandar mensajes sexuales, a veces burlescos o a veces amenazadores. Esto, donde se da, es en unos pocos centros, precisamente los centros que más problemas de convivencia tienen. Atajemos esa situación con un plan general para estos centros, dándole todo lo que necesiten. Dejamos esa petición y ese tema sobre la mesa para otro programa centrado en la educación. Una última pregunta, Javier, ¿podrías pasar 24 horas sin utilizar el teléfono móvil? Yo sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que también me considero un poco adicto, porque después de comer, pues en vez de salir a dar un paseo con mi mujer, pues a veces me pongo a ver vídeos de YouTube. Pero quitando eso, creo que no soy muy adicto ya. Pues ese es el reto del día de hoy, 24 horas sin teléfono móvil. Javier Ampudia, delegado de CESIF y también presidente de la Junta de Personal Docente de León. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y preguntábamos eso, 24 horas sin móvil, ¿seríamos capaces de hacerlo? Ese es el reto que se plantea para hoy. Y también hemos querido preguntar en la calle, ¿cuántas horas de media se utiliza el móvil? Vean. Pues 7 por lo menos, u 8, bastante la verdad. En todo el día puedo utilizarlo 1 hora, más no. 20 minutos. No, muy poquito porque me gustan las labores del hogar y me gusta de hacer actividades, que vengo de bailar sevillanas y me gustan actividades mucho, y el móvil menos. Al día 5 horinas o así, tranquilamente, seguramente que se use. Yo creo que 1 hora mínimo, pero luego depende si tenemos más clase, menos clase, pues el tiempo libre que tenga. Sí, bueno, pues igual 1 hora, 1 hora por ahí. Depende del día, hay días que nada. Hoy por lo menos no lo he usado en todo el día. 7 horas mínimo. Igual un par de horas, puede ser por ahí, más o menos. ¿Y usted cuántas horas o cuántos minutos al día mira al teléfono móvil? Con esa pregunta nos despedimos, cerramos aquí este Analízale dedicado al Día Mundial Sin Móvil y les emplazamos a que vuelvan a ver este programa el próximo sábado con Andrés Berlanga, que estará centrado en los 2 años desde la invasión de Ucrania. Muy buenas noches, que pasen una buena semana. Adiós.